¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos nuevamente aquí al canal de Urología. Yo soy el doctor Héctor Togo, urólogo, y hoy vamos a estar hablando acerca de la eyaculación precoz, un tema importante para la sexualidad del hombre y también de la mujer, y un tema de pareja que en muchas ocasiones puede causar problemas que incluso pudieran derivar a una ruptura total de esa relación. Hoy también estaremos dando el giveaway, estaremos dando la promoción en la que estuvieron participando respecto a la consulta médica, al ultrasonido de vías urinarias y también al antígeno prostático y examen general de orina que vamos a estar rifando el día de hoy al finalizar el video. Los invito a permanecer conectados y bueno, empezamos con este tema tan importante que es la eyaculación precoz. Muchos pacientes siempre me preguntan acerca de cómo pueden saber ellos si tienen eyaculación precoz, en qué momento ya se considera esta condición o si es normal su tiempo que duran teniendo las relaciones antes de eyacular. La eyaculación precoz es una definición que existe que si bien no está 100% escrita, digamos, en tiempo, porque muchos pacientes quieren que les diga cuántos minutos es normal o cuántos minutos con segundos. No hay un límite normal. Realmente hay literatura que nos dice que lo normal es que un hombre tenga una duración de tiempo de eyaculación de 2 minutos y medio. Hay otros libros que dicen que 1 minuto. Hay otra literatura que dice que es 5 minutos. Entonces, realmente no hay un número exacto de cuánto tiempo tiene que durar un hombre para que se considere eyaculación precoz o no eyaculación precoz. Entonces, ¿qué es lo más importante para saber si está sufriendo de esta condición un paciente? Lo más importante es lo siguiente: si el paciente tiene o no la capacidad para prolongar su eyaculación o para prolongar su latencia antes de eyacular de manera voluntaria, es decir, que el paciente pueda tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Voy a esperar todavía un poco más para poder eyacular. Esa es la primera. Los pacientes que no pueden mantener o que no pueden controlar esa eyaculación tienen entonces una eyaculación precoz. También se les considera aquellos pacientes que tienen una eyaculación antes del minuto o antes de penetrar a la pareja, que en muchos pacientes con esta condición se puede llegar a presentar y es una cuestión bastante delicada. Y también se considera eyaculación precoz, aunque esto es un poco más debatido, respecto a cuando el paciente eyacula antes de que se sienta satisfecha la pareja. Ahí es un poquito más difícil debido a que las mujeres en ocasiones tienen sus orgasmos con poca actividad o con poca estimulación, y otras mujeres tienen su orgasmo con una actividad mucho más prolongada. Entonces, el hecho de que se diga que un paciente tiene eyaculación precoz porque no logró que su pareja llegara al orgasmo es difícil, realmente no se considera una verdad. Entonces, la eyaculación precoz, me preguntan qué tan frecuente es. Bueno, se estima que hasta 1 de cada 3 pacientes puede llegar a presentar en algún momento el evento de eyaculación precoz, pero es normal que se presente de manera aislada. ¿Esto qué quiere decir? Que es normal que se presente en alguna ocasión, pero no de manera constante. Ya cuando es algo constante es cuando genera un problema en la pareja, un problema en el paciente, y entonces es cuando se tiene que investigar el origen y se tiene que ofrecer un tratamiento para controlar esta condición. ¿Cómo afecta el problema de pareja? Bueno, definitivamente yo he tenido muchos casos aquí de eyaculación precoz. En ocasiones son pacientes que inician desde la juventud, desde que empiezan sus primeros contactos sexuales. A esto se le llama eyaculación precoz primaria, es decir, son pacientes que desde la primera vez que tienen relaciones sexuales tienen el problema de eyaculación precoz, no pueden contener esas ganas o esa función del eyacular, y entonces terminan antes de lo que ellos desearían. Y en cambio hay otros pacientes que tienen su eyaculación precoz hasta la edad adulta. Es decir, ya cuando tienen a una pareja, a 2 parejas, a 10 parejas, incluso están casados, se divorcian, se vuelven a casar, y en el segundo matrimonio o
en la segunda pareja empiezan con los problemas de eyaculación precoz. A esto se le llama eyaculación precoz secundaria, es decir, que el paciente al nacimiento y al desarrollo de la juventud y cuando inició su vida sexual se encontraba con una latencia de eyaculación normal, podía controlar, tenía su vida perfectamente normal, pero después, por algún motivo, el paciente empezó con el trastorno de eyaculación precoz, que en ocasiones se presenta de manera tajante, o sea, de manera rápida, y en otras ocasiones es de manera paulatina. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que se pueden tener para una eyaculación precoz? Muchos pacientes me preguntan sobre un mito, ¿no? El mito sobre la circuncisión, por ejemplo. Me dicen, doctor, pues fíjese que yo no tengo la circuncisión, o yo sí tengo la circuncisión. ¿Este es un motivo para que yo tenga eyaculación precoz? Bueno, realmente los estudios nos dicen que no existe ninguna relación entre los pacientes que tienen circuncisión y los pacientes que no tienen circuncisión en base al tiempo que duran teniendo relaciones. ¿Esto en qué lo basamos? Bueno, existen países, especialmente en el Medio Oriente, en Israel, en donde la gran mayoría de todos los pacientes, todos los niños que nacen se circuncidan. Y no por eso en ese país todos son eyaculadores precoces o todos duran mucho más que los demás. ¿Con esto a qué quiero llegar? A que no hay una relación entre la circuncisión y la eyaculación precoz. Entonces, ningún factor que tenga que ver desde ese punto de vista. Otros pacientes también sufren, como un factor de riesgo, trastornos emocionales en la juventud. Hay pacientes que sufren de bullying incluso por parte de su pareja o por la parte de las primeras parejas sexuales que tuvieron, y esto hace que cambie algo en ellos en lo más profundo, porque siempre les digo que la eyaculación precoz o los trastornos de eyaculación no es algo consciente, es algo que está en el subconsciente. Los invito a que me hagan sus preguntas, no tengan pena, con todo gusto, pues para eso estamos, para responderles todas las dudas que puedan tener sobre este tema. Entonces les digo que la eyaculación es un acto, es un evento que sucede en el subconsciente del cuerpo humano, no es de manera consciente, no lo podemos controlar. Si yo por más que quiera controlar mi eyaculación, es muy complicado controlarla si el subconsciente está alterado, si hay ansiedad, si hay estrés o si hay alguna otra cosa que me esté perturbando en ese momento. Entonces, ¿qué otros factores de riesgo tenemos? Bueno, el factor de riesgo en primer lugar sería el estrés, sería la ansiedad. Y en este momento el estrés, pues como ustedes saben, en esta generación es altísimo en comparación a generaciones anteriores, en el sentido de que ahora, por una parte, las parejas están un poquito más exigentes con el varón, y por otra parte ahora los trabajos pues también están teniendo más horas de trabajo, más cargas laborales. Los pacientes con este grado de estrés sí presentan eyaculación precoz y asociada en ocasiones a disfunción eréctil. Héctor América, saludos y gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, además de esto, me preguntan siempre, bueno, ¿cómo se diagnostica esta condición? Normalmente los pacientes vienen aquí al consultorio y vienen a exponer su problema. Aquí se les hace una revisión genital, se les tiene que explorar, porque hay pacientes que tienen muy sensible lo que es la cabeza del pene, muy sensible lo que es los genitales en general, y esos pacientes requieren de un tratamiento diferente. La gran mayoría, les puedo decir que más del 95% de los casos, la eyaculación precoz está asociado a un problema, no un problema, sino a un carácter psicológico, un carácter psicógeno, a algo que podemos controlar nosotros mismos o el paciente mismo con la ayuda de una terapia psicológica y de una terapia con medicamentos. Y con esto llegamos a cómo se trata, ¿verdad?, la eyaculación precoz. Bueno, siempre existen mitos, ¿sí?, sobre los tratamientos de eyaculación precoz, sobre si estos tratamientos en primer lugar van a generar alguna clase de adicción, si en primer lugar funcionan o no funcionan. Lo que les puedo decir es que los tratamientos sí funcionan y funcionan bastante bien. La gran mayoría de los pacientes que tienen eyaculación precoz pueden verse muy beneficiados por los medicamentos que se les otorgan.
Y existen como tratamiento manejos sin medicinas y manejos con medicinas. Los manejos sin medicinas son las clásicas, se les llama terapias conductuales o terapias de hábitos que tiene el paciente, como por ejemplo el que le dicen en inglés start-stop, o el iniciar y detenerse en la relación sexual, sacar el pene, e incluso hay uno que le llaman el squeeze, que es aplastar o apretar fuertemente la cabeza del pene para generar cierto dolor. Yo creo que ese tipo de terapias pues son un poquito más difíciles de llevar a cabo y un poquito más difíciles de que el paciente se sienta cómodo haciéndolas. Nos preguntan a Lilia acerca de algún tratamiento o medicamento. Por supuesto, hay medicamentos y ahorita vamos a hablar de ellos. Los medicamentos que se dan para esta condición se dividen en dos, básicamente. El primer medicamento va a ser uno que se toma, ¿sí? Y el segundo medicamento es uno que se aplica en el pene. Si ustedes van a las famosas sex shops, se darán cuenta que venden unos famosos retardadores. Bueno, esos retardadores lo que contienen en su mayoría es un anestésico, es una anestesia local, anestesia en forma de crema. Esa anestesia lo que hace, pues como su nombre lo dice, adormece a la cabeza del pene, al cuello del pene, al cuerpo del pene, para que el varón no sienta la penetración y tenga una mayor latencia para la eyaculación. El problema con este tipo de terapias, que son terapias untadas pues en el pene, es que el paciente tiene que programar mucho su relación sexual. ¿Cómo es esto de que la tienen que programar? El paciente se tiene que aplicar esa crema media hora antes de que vayan a tener la relación sexual. Entonces el paciente se la aplica, se tiene que esperar esa media hora, y al momento de tener relación sexual se tiene que lavar la crema o se tiene que poner un condón para no transferir ese medicamento a su pareja. Entonces esos medicamentos, que son medicamentos anestésicos tópicos, se venden en las farmacias, son realmente baratos, hasta cierto punto son buenos, aunque hay pacientes que aunque no sienten el pene, o sea, se ponen tanta crema que ya ni lo sienten, se siente totalmente dormido, siguen teniendo eyaculación precoz. O hay pacientes que como lo tienen totalmente dormido el pene, tienen disfunción eréctil. Entonces, estos tratamientos sí funcionan, pero son solo para algunos pacientes, no para todos. Nos dice, ¿qué problemas, aparte de lo social, te puede provocar la disfunción eréctil? Bueno, los problemas psicológicos van tanto sociales como obviamente antecedentes más oscuros, como lo es una violación, un abuso sexual. Hay problemas de familia, por supuesto, problemas en la familia pues con los hijos, con los papás. También hay problemas en las situacionales, es decir, pacientes que tienen relaciones sexuales en un cuarto que no es lo suficientemente privado, que tienen miedo de que se escuche al lado, que miedo que se escuchen los hijos, los vecinos, los tíos, la mamá. Ese tipo de circunstancias también provoca eyaculación precoz y puede llegar a provocar también la disfunción eréctil. Regresando a los tratamientos, entonces tenemos que esos son el tratamiento de los retardadores famosos, que son las cremas. Y ahora hablaremos de los tratamientos que son tomados. Los tratamientos tomados son medicamentos que en general son medicamentos que se otorgan en los consultorios de urología debido a que son medicamentos controlados. Estos medicamentos también se dividen en dos o en tres incluso. El primer medicamento es el medicamento que se otorga por evento, se le dice. Es una medicina que se toma el paciente una hora antes del evento. Ese medicamento se integra en el cuerpo y llega directamente al cerebro. Los medicamentos de eyaculación precoz trabajan en el cerebro. ¿Por qué? Porque sabemos que la eyaculación en primer lugar está manejada en el subconsciente, en el cerebro. Ahí llega ese medicamento, se integra, empieza a liberar unas sustancias y esto hace que el paciente tenga mayor tranquilidad al momento de tener la relación sexual y con ello prolongue su eyaculación. Ese medicamento que se toma por evento se lo toma el paciente una hora antes y en 8 horas después de habérselo tomado ya no está en el organismo.
Ese medicamento es bastante bueno y puede llegar a prolongar la eyaculación hasta el doble de lo que normalmente tiene el paciente. Este tipo de medicinas yo se las otorgo a los pacientes que tienen unos contactos sexuales no tan frecuentes. ¿Por qué motivo? Debido a que esta sustancia no es muy barata, son tabletas que cuestan alrededor de 200 pesos cada tableta y por lo tanto pues no va a ser costeable para alguien que tenga relaciones sexuales todos los días. Aparte de esto, tenemos el medicamento que se toma de mantenimiento. Ese medicamento es una medicina que se toma diario. El medicamento se toma por 6 meses diariamente. Esta sustancia también trabaja en el cerebro. Se le empiezan a liberar una sustancia ahí que hacen que se prolongue la eyaculación. La mayoría de los pacientes, porque yo les doy a elegir a mi paciente cuál es la sustancia que quieren en base a su actividad sexual. Y la mayoría de los pacientes eligen esta sustancia porque es más fácil y es más, digamos, natural. Porque ese medicamento se toma todos los días como si fuera una vitamina en las noches y ya no se tiene que preocupar el paciente de cuándo va a tener el contacto sexual. El medicamento va a estar circulando en su cuerpo desde que se lo tome todas las noches y ya no se tiene que preocupar más y esto va a hacer que se prolongue la eyaculación. Bueno, me preguntan en dónde está el consultorio. Yo estoy en el Hospital Central Médica Quirúrgica aquí en Mazatlán, Sinaloa. Y por último tenemos a los medicamentos que si bien no mejoran la eyaculación en el sentido de que la prolonguen, sí mejoran la erección. Y estos son los tratamientos famosos para la disfunción eréctil. Estamos hablando de Viagra y de Cialis, los más famosos. Esos medicamentos en muchos pacientes se les otorga también como un ayudante a los anteriores que ya platicamos, para que ese paciente tenga la confianza plena de que a pesar de que termine su primer evento, tenga una segunda erección más rápida y prácticamente unida a la primera. Entonces, eso le da confianza al paciente de que aunque termine, pues va a seguir teniendo relaciones sexuales en ese mismo momento y sin tener que esperar mucho para una segunda erección. Siempre les digo a mis pacientes que lo más importante cuando tienen esta condición es no sentir que les va a volver a suceder. Es difícil, pero la mayoría de los pacientes ya entran al cuarto con su pareja pensando desde el principio que esto les va a volver a pasar. Ya están pensando de, híjole, voy a volver a quedar mal, van a hablar de mí, esta muchacha a lo mejor le va a decir a sus amigas que soy un precoz y todo eso le pega muchísimo al subconsciente, le pega muchísimo al ego del hombre y esto hace que sea un círculo vicioso. Es decir, al paciente le pasa una vez, esa vez alimenta más a esa inseguridad que tiene el paciente y esa inseguridad hace que le vuelva a pasar una segunda vez y así se va hundiendo hasta que llegan los pacientes que tienen eyaculaciones incluso antes de penetrar. Entonces, en conclusión, ¿cuál es el pronóstico de estos pacientes? Bueno, el pronóstico en general es bueno. La mayoría de los pacientes mejoran mucho sus trastornos de eyaculación. Siempre me preguntan, doctor, ¿de esto me voy a curar? Porque eso es lo que yo quiero curarme de esto. La gran mayoría de los pacientes puede llegar a una curación. La curación toma tiempo y muchas veces requiere del apoyo de una terapia de sexología para que puedan controlar por completo el problema. Pero sí, la gran mayoría de los pacientes tiene esa terapia, se lleva a cabo y aparte de los medicamentos en conjunto se llega a la cura. Ahora, en conclusión ahora sí de este tema, bueno, ¿qué es la eyaculación precoz? La eyaculación precoz es una condición que se presenta en los varones en la cual es incontrolable o es mejor dicho improlongable la eyaculación. Esto perturba las relaciones de pareja debido a que la mujer pues no se siente satisfecha con las relaciones sexuales que está teniendo con su novio o con su esposo. Este problema en ocasiones y en la mayoría de las ocasiones es debido a trastornos psicológicos, de ansiedad, de estrés, que muchas veces son alimentados por un episodio
aislado de disfunción de eyaculación precoz. Esta enfermedad tiene tratamiento y la gran mayoría de los pacientes mejora muchísimo su función sexual y su desempeño sexual con estas sustancias. Por último, pues vamos a continuar ahora sí con lo que es el sorteo que habíamos estado publicando durante toda la semana. Vamos a sacar a 3 primero participantes y por último el participante número 3 va a ser el que va a ser el ganador. El primer participante que es el María Erika Contreras Altamirano, pues muchas gracias por participar, María. Por desgracia, pues vamos a continuar con el siguiente, que sería Esperanza Alarcón. Esperanza Alarcón, muchas gracias, Esperanza, por participar. Y bueno, por último sería el ganador, ¿verdad? El ganador de lo que viene siendo la consulta urológica, el ultrasonido de vías urinarias, es decir, riñones, vejiga, próstata, en caso de ser necesario testículos. Se les hace aparte una dermatoscopía y aparte de eso les voy a regalar con muchísimo gusto un examen general de orina y un antígeno prostático. Y bueno, el ganador de todo eso sería el señor o joven Tomás Federico Ortiz Rodríguez, ¿sí? El premio es transferible para su papá, es transferible para su tío, para su abuelito, para ustedes, para quien ustedes más quieran que vengan aquí a la consulta y reciban una atención urológica como se la merecen. Entonces, me despido, muy buenas noches y bueno, continuamos en contacto con estos videos que vamos a estar subiendo continuamente con el fin de informarlos y con el fin de transmitirles toda esta información y sacar a la vista y quitar todos esos mitos que por desgracia muchas veces perturban a la verdad. Buenas noches.